Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a En Campaña. Hoy nos centramos en la interna del Partido Nacional. Todos los analistas dicen un final de bandera verde. Si bien hay un favorito, no se sabe quién va a ser el ganador. Y además también es una de las 4 personas que está asignada, según lo que coinciden todas las encuestas, para ser posiblemente el presidente de nuestro país a partir de marzo del año 2015. El presidente de los uruguayos no va a salir de Tabaré Vázquez, Larrañaga, Lacalle Pou o Bordaberry. Hoy, aquí en Campaña, Luis Lacalle Pou, precandidato por el Partido Nacional. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou es el precandidato a la presidencia más joven, con 40 años. Realizó sus estudios en la Universidad Católica de Montevideo, donde obtuvo el título de doctor en Derecho. En el año 2000 fue electo diputado de la República por el departamento de Canelones, siendo reelecto para el siguiente periodo por el herrerismo. Fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2012. Actualmente es integrante de la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Asamblea General. Lacalle Pou es líder en la lista 404 por Montevideo y en Canelones con la 400. En las internas de 2009, la lista de Lacalle Pou fue la más votada del nacionalismo en Canelones. En 2010 fue candidato a intendente de ese departamento. Actualmente es precandidato a la presidencia por el sector nacionalista Todos Hacia Adelante, anteriormente Unidad Nacional. Quedó presentado Luis Lacalle Pou, precandidato por el Partido Nacional, alguien que va por la positiva, según reza su eslogan de campaña. Gracias por acompañarnos, doctor. Gustazo, la orden. Bueno, vamos a hablar primeramente del énfasis que usted ha puesto en la educación, porque es el único ministro al que usted ha designado previamente, por lo menos ha puesto de manifiesto que quiere que sea su ministro de Educación y además primer ministro, Pablo da Silveira. Y yo, para preparar la entrevista, leí el libro La Segunda Reforma, que es de mediados de la década del 90, e increíblemente mantiene una vigencia en cuanto a la problemática que ya en aquel momento se veía de la educación uruguaya. Han pasado 20 años, los problemas siguen siendo más o menos los mismos, se han encontrado pocas soluciones, y ahí se plantean 2 especies de caminos a recorrer, ¿no?, por parte de da Silveira. Por un lado, se habla de descentralizar todo lo que tiene que ver con la conducción de la educación, y a su vez también habla de la posibilidad de subvencionar institutos educativos. Hay un asunto que está en campaña, que está en el programa de ustedes, que es el tema de la descentralización de la educación, pero otro que no está mencionado. ¿Hay espacio para que haya institutos subvencionados aquí en nuestro país? Voy a arrancar un poquito más para atrás. Sí. Bueno. La respuesta final es que está mencionado. Cuando habla de la posibilidad de tener el ministerio presupuesto para asignarle a determinados programas. Bien. No está entonces especificado. No está literalmente, pero es claro que para mí, y estoy seguro que para Pablo, que entre otras cosas escribió ese libro, que no le digas que no lo leí porque después me lo comentás. Es muy interesante porque aparte es muy explicativo y no es. Muchas veces cuando uno se encuentra con un texto educativo, a veces cuesta entenderlo, pero realmente es muy claro para toda la población. Bueno, es que Pablo tiene eso. Entre las cosas que yo he destacado de él, que el tipo agarra un tema difícil, lo mete en la máquina procesadora y te lo tira en criollo. Claro. Humanamente entendible para cualquiera. Y eso para mí hace una persona inteligente. Si vos sos un crack, pero cada cosa que me vas a explicar no la entiendo, en realidad la inteligencia pasa a ser teórica y no práctica. ¿Por qué la nominación de Pablo da Silveira? En realidad venía de hablar de que el ministro de Educación para mí es el ministro más importante. Por lo general es el ministro de Economía, es el que cuida la plata. En nuestro gobierno, si nos toca, el que va a cuidar la plata soy yo, con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con OPP y con el Banco República. Básicamente, y en la cúspide de esos funcionarios, el ministro de Economía. Ahora, el ministro de Educación es el ministro del futuro. En Uruguay casi todo el mundo está conteste. Cámaras empresariales, sindicatos, educadores, analistas, de que el salto cualitativo, lo que lo está frenando es la educación. Es ese plus que cuando uno le agrega las actividades más básicas, ya sea en la educación propiamente dicho, la práctica, la que sirve para conseguir un empleo, o la educación para la investigación, que es para desarrollar, para evolucionar, lo que falta es eso para el salto cualitativo. El ministro del futuro es el ministro de Educación.
contestado que fue esa vez, yo veía que había olor a gol, que me iban a preguntar quién era, y ahí me senté a conversar con Pablo, que hace 1 año y pico que estamos trabajando juntos y nunca hablamos de posiciones políticas. Él dije, vamos a tomar unos mates, tomamos unos mates, y yo le pedí permiso para usar su nombre. Él hizo una cosa que a mí me gusta, que me puso condiciones. Vaya, tipo, acepto cualquier cosa. Él me puso algunas condiciones de ejercicio, que después podemos comentar algunas, y después yo entendí de que se venían tiempos de dar su nombre. Es más, fui a una entrevista puntual, y dije, antes que me estirpen el nombre, le voy a decir yo. Y entre otras cosas, fíjate qué curioso. El día que esté electo el nuevo gobierno, el lunes 1 de diciembre tenemos gobierno, el día antes, ¿no? Ahí van a estar terminando las clases. Cuando esté asumiendo el próximo gobierno, que es el 1 de marzo del 2015, van a estar empezando las clases. Con lo cual, es muy importante la transición. Si ganó un gobierno, si nos tocó ganar a nosotros, y todos esos meses, que son muy importantes, porque son programas, elección de horas, metas, etcétera, asignación de presupuesto, no tenemos nada que ver. El primer año de gobierno, en la educación, no tenemos absolutamente ninguna arte y parte. No van a tener el presupuesto propio, por lo menos. Está bien, eso está bien, pero la transición civilizada para mí es necesaria. Bien, y en cuanto a la iniciativa, yo ayer veía algún comentario de prensa en el diario Observador, hablaba de las escuelas o liceos charter. Insisto con el término que utiliza Pablo da Silveira en su libro, institutos subvencionados. ¿Es posible de aplicar y cómo? ¿En Montevideo, en el interior, planes pilotos? ¿Se ha avanzado en eso? Primero, la asignación de presupuesto por centro educativo es eso, al fin y al cabo. ¿No? Ha habido toda una discusión de si se puede conocer o no los resultados de los liceos y de las escuelas. Algunos dicen que es estigmatizar. Para mí es lo que hay que saber. Si el liceo 30 le va mejor que el 10 y el 10 le va mejor que el 70, hay que ver. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber los resultados de cada uno, saber el grado de repetición, que lamentablemente hoy termina siendo la pauta, cuando en realidad tendría que ser el grado de excelencia y no de repetición, sabiendo cuántos alumnos van, cuántos egresan, en qué materias hay fortalezas, si se dan finalmente las lecciones que están establecidas en inglés, en lo que sea. Teniendo una evaluación por centro, se sabrá qué presupuesto asignarle. La puntualización, la humanización, la individualización del centro educativo hace que después se pueda, de alguna manera, subvencionar o asignarle presupuesto por separado. Por eso, el ministro de Educación pasa a ser un tipo importantísimo en el esquema. Hoy no lo es. Hoy es la ANEP, que no tiene contralor popular, porque no tiene contralor parlamentario. Pasa a ser muy importante el director del centro educativo y después su equipo docente. La idea nuestra es que los maestros o los directores no tengan que andar saltando un centro educativo, perdón, maestros o profesores de un centro educativo al otro para ver cómo llenan su horario. Es que digan, enseño en esta escuela, enseño en este liceo, formo una comunidad educativa y pedagógica, recibo y amparo a los chiquilines, niños o adolescentes, y de alguna manera interactúo distinto. Y que duren esos cuerpos docentes, que duren por lo menos 2 años en ejercicio en esa escuela o en ese liceo. Me interesa profundizar además por lo que es nuestro público, el público de la red, sobre una propuesta que encontré también en su programa de gobierno del bachillerato agrario a distancia. Mirá, me pareció bastante innovador y que no se había planteado en ningún lado. Yo sé que para eso tenemos que abrirnos la cabeza, ¿no? A veces estamos muy afincados a estructuras del pasado y no aprovechamos las cosas buenas de la globalización. Yo andaba en Cardal, calculo que hace 6, 7 años, un poquito más, que fue donde empezó el Plan Ceibal. Y era la capital de la leche. Sí. Y entré a una carpa y en el fondo había 2 vacas solando, enorme, y atrás había un resplandor. Y yo decía, ¿qué es ese resplandor? Cuando paso las dos vacas, hay una chiquita sentada en un fardo con túnica, con la ceibalita. Me mira así para arriba y me dice, ¿usted sabe cuánto cuesta la leche AAA en Nueva Zelanda? Y dije, bueno, esto, acá está. La producción más básica, lo más tradicional nuestro, con la tecnología y la información. Los más veteranos saben lo que eran las radios para alertar sobre precios, alertar sobre clima, alertar sobre tantas cosas. Bueno, la información y la tecnología puesto al alcance de lo más básico nuestro es lo que ha hecho en estos tiempos que nuestro país dé un salto cualitativo y cuantitativo. Entonces, te pongo un caso. La Escuela Agraria de Mina de Corrales es la escuela que más
chiquilines ha recibido, ha duplicado su alumnado. Tan es allí que están con esas cosas medios cámaras de frío y tratando de poner camas por un lado y por otro. Esos chicos estudian una semana en la escuela y la otra semana para las casas. En vez de hacer deberes a la antigua, ¿no será que tiene que estar en red? ¿No será que ese chico que está en un pequeño establecimiento puede estar recibiendo una lección del mejor técnico de línea, el mejor técnico de la facultad de veterinaria o de algún docente en el mundo, en su casa, con su gente? O sea que serían como escuelas o liceos en realidad virtuales a desarrollar en determinadas localidades. Claro, porque será en No es a nivel nacional, a eso voy. La idea es que termine siendo a nivel nacional. Que termine siendo a nivel nacional. Pero aparte que el trabajo en red no sea solo para los chiquilines, que también sea para los docentes. Si nosotros podemos fortalecer las ATD sin que sean reuniones físicas, reuniones y trabajo en red y recibir cursos a distancia, ¿sabes lo que nos facilitaríamos? La verdadera descentralización es tener ese tipo de cursos y conectividad, ¿no? Porque sabemos que hay algunos pozos en nuestro país, algunos agujeros negros que nadie entiende por qué no hay red. Se te corta el celular, no llega a internet. Entonces la conexión de fibra óptica, que creo que es una buena cosa que está haciendo Antel, más la diseminación de más antenas, más el contenido, a través del Plan Ceibal o a través de otras plataformas, me parece una muy buena cosa para poder seguir afincando a la gente en el campo. La riqueza hoy se está produciendo básicamente en el interior del país. Se están revirtiendo procesos migratorios. Mirá, ayer estaba observando los circuitos, el padrón electoral por departamento. Todos los departamentos crecen por encima del 3%. Montevideo el 0 punto algo. ¿Qué hay ahí? En realidad, sin perjuicio de que se avejentan algunas poblaciones, sí. lo que hay también es que hay gente que empezó a optar a irse a vivir al interior porque ahí es donde se está generando el dinero. Alcanza a ir con Dolores o un Bube de la Valle, la zona de Colonia, Río Branco, lugares donde por explotaciones agropecuarias, por comercio, por turismo, se empiezan a quedar los chiquilines. Río Branco es la ciudad del Uruguay donde más jóvenes dicen que se quieren quedar a vivir ahí. Bueno, aprovechemos que quieren quedarse en su tierra, en su terruño, que están con posibilidad de desarrollarse, direccionarle la educación de alguna manera. Y con la recientemente creada UTEC, que tanto el presidente hace poco reconoció en una entrevista que lo habían dejado solo y que hasta su propio partido lo había abandonado en la posibilidad de descentralizar y llevar la educación de oficios, él dijo, al interior. Recorrió el camino de la UTEC que recién se está iniciando en Colonia. ¿Qué hacemos con la UTEC? Mira, si yo un día soy presidente de la República y te digo que me dejaron solo, te pido que me hagas acordar de este momento y que digas, pero jefe, usted es el presidente de la República. Si no manda usted, ¿quién va a mandar? Bueno, pero dice que se necesita de mayorías en el Parlamento. ¿Perdón? Sí. El sueño del pibe tiene este gobierno. Tiene mayoría. Bueno, pero por eso él dijo que hasta su partido de gobierno lo había dejado solo. Es más fácil echarle la culpa a los demás que hacerse responsable, históricamente. Es más viejo que el agujero del mate. Bien. ¿Qué pasa con la UTEC? Yo creo que la UTEC tiene que tener esos procesos. Ha habido un tire y afloje de dónde se terminan instalando. Fíjate, la UDELAR ha tenido un proceso de centralización importante. Costó, pero de a poco. Cuesta, pero está bien. Yo lo apoyo. Yo no vengo acá a criticar por criticar. Tiene una experiencia preciosa en Tacuarembó, en convenio con el INEA, ¿no? Donde se van a estudiar materias que no son típicas, ¿no? Temas relacionados a la producción, al medio ambiente, a la tecnología, con nuestro instituto superior, nuestro instituto que más saben lo que es la investigación agropecuaria. Bueno, aprovechemos eso. Más la UTEC, yo creo que se va a terminar un proceso en el cual las arterias educativas están bastante bien diseminadas a lo largo y ancho de nuestro país. Obviamente hace falta más. Si a eso le agregamos la educación a distancia, no tendríamos motivos para quejarnos. Hacemos la primera pausa, enseguida venimos con más propuestas y sobre todo le voy a preguntar qué es lo que más le reclama a la gente cuando va para el interior. ¿Cómo no? La pausa, enseguida estamos de vuelta.